Pero sabemos y somos conscientes de que tenemos ese profesorado con nosotros y que queremos que pase de pasarlo mal a sentirse, pues decir, hombre, pues por lo menos algo tengo, algo me están formando, algo me están ayudando y algo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, quitarles esa angustia. Para nosotros con eso ya nos sentiríamos bastante tranquilos. Luego hay otro grupo de profesorado más, bueno, que ya poco a poco se habían acostumbrado a esto de las TIC, habían empezado a trabajar con ellas, iban haciendo sus pinitos, de vez en cuando, pues, alguna vez se animaban a hacer alguna actividad con los chavales, iban al aula de informática o trabajaban en alguna cosa o ponían el cañón y mostraban algo de internet o la prensa para comparar periódicos sobre una noticia, etcétera. Algo, se animaban de vez en cuando a hacer algo. Pues esos también van a estar con nosotros, están ahí, lógicamente, y esos pues ya, ese paso ya lo han dado, ese miedo ya se han quitado y es mucho y va a ser muy importante, ¿no?, para trabajar con ellos. Y por último, pues hay un tercer grupo que sería el de los frikis, el de los que lanzados, el de los que saben más que cualquiera de nosotros, el que por su cuenta se han preparado sin que nadie les haya formado, los que están al día en todo. Y en fin, pues que no tienen ya ningún reparo, ningún miedo, y que ya antes de todo esto utilizaban las TIC asiduamente y que saben mucho, incluso de nuevas metodologías para trabajar con esto, y que está ahí, y que basta, y además todos ellos, estos tres niveles, los vamos a tener mezclados en la formación. Y esto nos va a dar riqueza también de hacer esa formación, porque el planteamiento que queremos hacer con la formación también es que sea una formación no entre homogéneos, que tampoco está mal, que fuera entre homogéneos, y que en algún caso pues, conviene hacer cosas entre homogéneos, pero la riqueza, como siempre, está en la heterogeneidad, ¿no?, en la diversidad. La diversidad es riqueza. Entonces, bueno, pues ahí algunos profesores trabajando con sus compañeros pues van a poder ser ellos igual los que más formación le den, incluso bastante más que la que le puede dar un asesor. ¿Por qué? Porque a veces el que alguien más cercano a ti todavía que un asesor te diga ciertas cosas, cómo trabajarlas, te va a ayudar mucho más que si te lo dicen desde fuera, ¿no? Entonces, somos conscientes de que partimos, por lo tanto, con estos perfiles, ya he dicho antes del principio, que están muy simplificados, pero para que nos entendamos, ¿no? Bien, la formación que se está impartiendo desde los berritzegunes, como decía antes, o bien desde los dinamizadores de TIC, que se me olvidaba decir que colaboran con nosotros los dinamizadores en centros, en algunos centros, en algunas zonas, dependiendo de su estado de ánimo también y de la disponibilidad del asesor de TIC. El asesor de TIC a veces es capaz de absorber todos los grupos y otras veces no, entonces para ello hemos contado en algunos casos con dinamizadores que nos apoyan y nos ayudan esto y dan la formación in situ en los centros. Pues lo que hemos pensado en trabajar sobre esta formación sería en estos tres aspectos fundamentalmente. Por un lado, lo que decía antes, las competencias TIC básicas, fundamentalmente dirigidas a ese profesorado al nivel 1 y parte del nivel 2 que no las tienen aseguradas, pues todo lo que tiene que ver con la ofimática, con el sistema operativo y con Internet en sentido más amplio. Que nadie me malinterprete, no es nuestra intención dar un curso de sistema operativo. No vamos a explicar a nadie cómo funciona el sistema operativo, sino que dentro de la formación que impartamos, que tendrá que estar contextualizada, que nos interesa que esté contextualizada, habrá momentos en que haya que trabajar pues, cómo se guarda un archivo, dónde se guarda, entonces, cómo se crea una carpeta, cómo se hace una serie de conexiones o no sé, algo que tenga que ver con el sistema operativo, pues se trabajará en ese contexto, pero aquí son los titulares. Cuando hablemos de ofimática no vamos a montar un curso sobre Word, sino que vamos a hacer alguna actividad de clase en la cual intervenga un procesador de texto, bien sea el Word, bien sea el Writer en su sistema libre. Se trata de hacer actividades con esas herramientas, no se trata de dar cursos para utilizar esas herramientas y luego saber qué. Queremos que la formación esté lo más contextualizada posible. Evidentemente
luego hablaremos de las escrituras que nos van a dar. Vamos a tener en todas las aulas de quinto una pizarra digital. Pues habrá que trabajar también el tema de la pizarra digital con el profesorado, habrá que enseñarle cómo se funciona, cuáles son las mejores formas y mejores métodos didácticos para trabajar con una pizarra digital, su uso didáctico fundamentalmente, ¿no? Y luego otro aspecto que consideramos muy importante, por todo lo que he dicho en un principio, lo que he comentado hasta ahora del trabajo en red, del espíritu SEO 2.0, pues tendremos que trabajar y trabajaremos herramientas que tengan que ver con Web 2.0, el tema de los blogs, wikis, el Google Docs, en fin, todo ese tipo de herramientas que creemos que son de una gran importancia y que nos van a ayudar mucho en todo esto. Toda la formación del profesorado que estamos preparando, y ya empezamos a tener materiales que nos están llegando ya de toda esa formación, porque hasta ahora hemos jugado con unos materiales más, digamos, caseros, pero hemos preparado un itinerario formativo que luego, a ver si tenemos tiempo, os comentaré igual con algo más de detalle. Pero bueno, dentro de ese itinerario formativo, nuestro planteamiento es que vamos a hacer toda la formación con herramientas de software libre. Por lo tanto, cuando hablaba antes de ofimática, nos vamos a centrar en la formación en herramientas de software libre, en OpenOffice en concreto. Cuando hablemos de sistema operativo, hablaremos de Linux. Cuando hablemos de programas de uso general, hablaremos de software, de programas, todos ellos que tienen que ver con software libre o con Web 2.0. Ese es el plan de formación que vamos a hacer. Somos conscientes, sabemos que hasta ahora el profesorado, porque así ha venido siendo, y además porque casi nos lo imponían, nos lo obligaban, ha trabajado hasta ahora exclusivamente con Windows Microsoft en sus diversos programas y modalidades, y queremos romper esa dinámica yendo hacia un software libre sencillo. No se va a prohibir el trabajar en Windows, todo lo contrario, el que quiera trabajar en Windows que trabaje, el que quiera utilizar todos los equipos, el equipo, la dotación que va a venir a los centros va a venir con arranque dual, y cada centro, cada profesor podrá utilizar el sistema que quiera, pero nosotros vamos a incidir en programas y en aplicaciones de software libre, por aquello de que también consideramos que es importante que ese espíritu